Hola, muy buenas noches y nos encontramos hoy con nuestro cuarto Facebook Live en esta oportunidad con un tema muy importante. Como lo están viendo en este momento, lo pueden ver en pantalla, se llama el color como estrategia de campaña. Y para esto yo tengo muchísimo gusto en presentarles a Jorge Iván Salazar Erazo, quien se está conectando desde Envigado, Colombia. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que será su conferencia, que él va a orientar este 14 y 15 de julio a través del Congreso, del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángela. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Jorge, gracias por aceptar la invitación para que estemos acá dialogando con las personas que ya se están conectando, a quienes además les agradecemos que por favor nos indiquen si nos escuchan bien, si el sonido está correcto, si la imagen está bien, para nosotros tener también esa retroalimentación de ustedes y empezar, por supuesto, con las preguntas, que eso es lo que necesitamos, generar ese intercambio de conocimiento para que todo fluya muy bien. Bueno, Jorge, ya tenemos en este momento 11 personas conectadas con nosotros. Eh, por acá voy a empezar a saludar, Jorge, si te parece bien. Carlos nos dice salud especial y éxitos y prosperidad para ti, tu querida familia. José Enrique nos dice excelente. Viviana también nos dice que muy bien y que se está escuchando muy bien. Gracias a Viviana, que ayer estuvo también súper activa con nosotros y hoy también vemos que se está conectando. Así que a todas las personas que recién se conectan, llevamos solamente 2 minutos de transmisión, empezando siempre muy puntuales, por supuesto, porque imagínense, hoy domingo, las personas todavía conectadas con nosotros, qué maravilla. Bueno, Jorge, empecemos con una pregunta que siempre me ha generado un poco de inquietud frente a este tema y es, ¿de dónde nace la pasión tuya por estudiar y por investigar acerca del color, que es uno de los temas más apasionantes, pero que además tú lo vives y lo gozas? Entonces, qué rico que nos cuentes un poquito también ya desde esa parte más personal y profesional, ¿por qué te interesó estudiar e investigar alrededor del color? Claro, Ángela. Muchas gracias por la invitación y te cuento que mi primera experiencia laboral y profesional fue en una de las más representativas empresas fabricantes de pinturas y ahí inició el descubrir el color. Hola, hola. ¿Aló? Sí, Jorge, te escuchamos. Adelante. Claro. Te contaba que mi primera experiencia laboral y profesional fue en una empresa, en la empresa más representativa en Colombia, fabricante de pinturas. Ahí inició mi experiencia, mi inquietud, mis ganas de explorar el color. Y pues Jorge, es que además yo no he encontrado personas, pues, digamos que no he encontrado muchas personas que se dediquen con tanta pasión como tú a estudiar el tema del color, pero que además es un elemento que nosotros tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor y a veces pasa como tan desapercibido. ¿Por qué crees que eso ocurre? Porque no lo hacemos consciente. Como tú dices, estamos rodeados de color, pero no lo hacemos consciente. El color es algo mágico, algo que siempre nos está acompañando en el diario vivir, algo que nos motiva a vivir experiencias distintas, pero cuando lo alcanzamos a descubrir. Cuando tú dices, Jorge, experiencias distintas, amplíanos un poquito más a qué te refieres en esa parte en particular. A ver, cuando lo hacemos consciente, teniendo presente que hay muchas definiciones de color, con la que yo más me identifico, el color es una sensación visual. Entonces, ¿cómo funciona aquello del color? Empecemos por ese principio. Cuando logramos entender cómo percibimos el color, empezamos a concientizarnos de ese efecto que causa en nosotros. Para percibir el color necesitamos tres elementos fundamentales: el ojo humano, el objeto y el iluminante. El ojo humano, ¿cómo funcionan estos tres elementos? El ojo humano detecta el objeto recibe una iluminación y esa iluminación refleja sobre el objeto, va a la retina, que es la que recibe la información del objeto, y luego va al cerebro, y en el cerebro interpreta el color que nosotros tenemos estandarizados o con lo que nos formaron desde pequeños. Entonces, es la manera de percibir el color, teniendo presente esos tres elementos: el ojo, el objeto y el iluminante. Los tres son igual de importantes. Eso quiere decir, Jorge, que si falta uno de esos tres elementos, pues nosotros no podríamos percibir color alguno. Ninguno, ninguno. Hay que tener presente, Ángela, que el ojo también tiene unos sensores, porque él hace su trabajo y esos sensores que tiene el ojo
son llamados bastones o conos. Los bastones son los que permiten ver toda la gama de colores y los conos son los que nos permiten ver en blanco y negro. Hay una persona en 1.000.000 que solamente tiene conos, o sea que solamente verá en blanco y negro. Es muy importante si hacemos el ejercicio, digamos que tienes un elemento y tenemos el ojo humano, pero apagas la luz, no vas a ver nada, ¿cierto? Si tienes el iluminante y no tienes el objeto, tampoco. Mira que los tres son igual de importantes. Sí. Qué interesante, Jorge. Como te digo, esto es de tanta cotidianidad, pero increíblemente pasa desapercibido para nosotros. Y esos elementos a los que tú haces referencia, Jorge, el ojo, el objeto y el iluminante, tú los desarrollas muy bien en tu conferencia, que los invitamos a todos para que se puedan conectar el próximo domingo y lunes, la próxima semana, 14 y 15 de julio, para que puedan ver con mucha más profundidad estos elementos a los que Jorge está haciendo referencia. Bueno, Jorge, y entonces tú nos cuentas parte de tu experiencia profesional y laboral cuando entras a esta gran compañía en el área, en el laboratorio, a trabajar en los temas de color. ¿Cómo qué temas te has encontrado o con qué elementos te has encontrado que te llamen la atención en torno al color y que quieras compartir hoy con nosotros? ¿Alguna anécdota o algo que te hayas encontrado en este universo del estudio del color? Me llamó mucho la atención descubrir cuando entendí que el ojo humano tiene esos sensores para percibir los conos en blanco y negro, los conos en colores y los bastones en blanco y negro. Detecté en una clase cuando preguntaron que entre los animales cómo veían. Me llamó mucho la atención cuando me contaron que el toro no tiene conos, tiene bastones, o sea que él ve en blanco y negro. Entonces yo decía, bueno, y entonces el toro, porque todo alrededor de la feria taurina se refleja el rojo? Pues el rojo porque es un color fuerte, llamativo, que excita, pero la realidad es que el toro le tira a la capa, sea el color que sea, le tiras al movimiento, no al color, porque él no ve colores. Pero me llamó mucho la atención. Y eso quiere decir que se utiliza el color rojo no para atraer propiamente al animalito, que valga además decirlo, que no estoy muy de acuerdo con ese tipo de eventos que algunos llaman culturales, pero lo hacen más es porque el color rojo denota un cierto poder y tiene una energía interesante que hace que esto pues genere mucho más emocionalidad en quienes están viendo ese espectáculo. De los colores más fuertes y que generan más vibraciones el rojo. Claro. Bueno, Jorge, por acá entonces nos vamos con algunos saluditos. Ya vamos a entrar propiamente en el tema que, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, el color como estrategia de campaña. Vamos aquí a saludar por a las personas que se están conectando con nosotros. Y pues Liliana, que también ha estado súper activa con nosotros, nos saluda desde Ética LG Consultores. Ella está en Casanare. Eddie nos saluda desde Guatemala. Nos dice que el sonido y la imagen están perfectos. También César, que ha sido súper activo con nosotros en estos Facebook Live, nos saluda desde México. Por acá Julio también nos envía un saludo. Ana Luis también nos dice, Jorge y Ángela, qué rico estar nuevamente conectados en tan interesante aporte a la pedagogía electoral. Y eso es súper importante lo que está diciendo Ana, y es que estos espacios les estamos ofreciendo para generar esa conciencia electoral y también para llevar algún tipo de formación y entrenamiento a aquellos líderes que se están postulando en este momento para algún cargo de elección popular, bien sea en Colombia, en Bolivia o en Argentina, que son los países donde vamos a tener jornadas electorales en este segundo semestre del año. Isabel Soto nos dice, hola Jorge, hola Ángela, y por aquí ya empiezan, Jorge, las preguntas, y esto es lo que pone emocionante estos espacios. Voy a ponerla acá, la pregunta de Clinton, la voy a poner acá en pantalla para que ustedes las puedan ver, y dice, saludes, Ángela y respetado conferencista, además del color blanco y azul, cielo, ¿cuál otro recomienda para una campaña de confianza y trascendencia? Yo voy a empezar a aclarar algo acá. Mire, Jorge ante todo, es un ingeniero, él tiene una maestría en educación, es una persona que durante muchos años se ha dedicado a la investigación del color, pero también a la pedagogía. Es un excelente pedagogo y en este momento se desempeña en una institución de educación muy importante en Colombia, en un área de gerencia. Jorge no propiamente está dedicado al color en campañas electorales. Él hizo un ejercicio y él hizo una excepción con nosotros y se dedicó durante los últimos meses a investigar propiamente la aplicación del color en las campañas electorales. Entonces,
también es un esfuerzo que Jorge ha hecho como investigador que es en esta área, y esto te lo valoro mucho, Jorge, porque yo sé que muchas personas, y tu conferencia fue súper bien evaluada en el momento en que la entregamos, que fue del 18 al 21 de junio, perdón, que fue cuando se dio la apertura al primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político. Lo vamos a reabrir del 12 al 15 por petición de cientos de personas que nos pidieron que por favor abriéramos de nuevo el Congreso, y lo vamos a hacer con 16 conferencias, entre ellas la conferencia de Jorge Iván, que hace parte del pilar de la estrategia de marketing y comunicación. Así que, Jorge, ¿qué le podemos decir a Clinton cuando nos pregunta sobre el color blanco y el azul cielo como colores de confianza? Claro, pero a ver, entendamos una cosa. Lo que es el blanco y el negro no son colores, porque el blanco es la presencia de todo color y el negro la ausencia de todo color. Pero bueno, dándole respuesta muy interesante a la pregunta que hace Clinton, así está registrado. La verdad, el color no funciona en todos los países lo mismo, porque depende del referente cultural que tengamos de los colores y el referente de los colores. Si nos vamos a ubicar en Colombia, siempre han predominado dos colores, el azul para decir que es de derecha y el rojo para decir que es de izquierda, ¿cierto? Pero porque ya están referenciados y llevamos mucho tiempo con esos dos referentes, pero ahora se parte la historia y se empiezan a abrir la paleta de colores, ¿cierto? No solamente el azul, y el blanco es un color que permite neutralizar algunos colores o resaltar colores, pero no solamente el blanco, también toda la paleta de colores está, y como decía en mi conferencia, que los invito pues a que la vean, en el caso de Juan Carlos Varela, que fue un presidente de Panamá, él toda su campaña la hizo con un color lila, que quién creería que un color lila iba a impactar en una campaña presidencial, y mire que fue el ganador, y fue porque su estrategia fue un despliegue publicitario todo con ese tono. Luego más adelante en la conferencia aclararé más, porque no voy a entrar en los detalles de la conferencia, que es donde vamos a ver cuál es la influencia y el significado de cada color y cómo se utiliza en una campaña. Así es. Además, para decirle a Clinton que la confianza y la trascendencia se ganan, además de utilizar los colores adecuados, de una cantidad de elementos, y los principales son que tengan unas buenas bases de campaña, y que el color es parte, digamos, accesoria, pero no menos importante dentro de la campaña, como para que vamos mirando esa partecita. Por acá me voy a permitir ubicarles el link donde se pueden inscribir, www.psicomarketingpolitico.com, para que puedan ver de nuevo 16 de las 33 conferencias que hace parte de este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, el próximo viernes, sábado, domingo y lunes. La conferencia de Jorge está programada para el día domingo y lunes, así que también los esperamos a todos para que se inscriban totalmente gratis. Jorge, por acá seguimos con las preguntas, y como te digo, esto es lo que hace interesante estos ejercicios. Viviana nos pregunta desde Medellín, hablando desde estrategias, la voy a publicar también acá, hablando desde estrategias de campaña, ¿cómo el color crea identidad a un grupo político? Creo que ya lo empezaste a hablar ahorita con la respuesta que le diste a Clinton, pero si le pudiéramos profundizar un poco más a Viviana sobre este tema de la identidad, que es clave y que ha sido uno de los elementos que hemos abordado en los anteriores Facebook Live, por ejemplo, cuando hablamos de la marca política. Claro, para crear una marca política tenemos que tener presente también tres factores muy importantes: el mensaje, el candidato y el color con que se va a manifestar o se va a representar su campaña. Esto es una estrategia que tiene que arrancar pues con un grupo interdisciplinar, el de comunicaciones, el de la estrategia pedagógica. Hay que incluir el color, pero teniendo presente algo muy importante, Ángela, y es que hay unos partidos políticos que ya lo tienen establecido y que no se podría cambiar, que el candidato tendría que cumplir con ese referente que ya está establecido dentro de su reglamento. Pero cuando tenemos libertad, es muy importante que el candidato conozca muy bien qué representa cada color y que él se identifique con ese color, porque los colores expresan algunas emociones, y es que él verdaderamente se identifique con ese color y pueda empezar su campaña, su estrategia de campaña, publicitando en todos los escenarios, inclusive en elementos tan indispensables como la ropa, la bandera,
todo lo que llega a su alrededor, su campaña, cuando usted determina, porque eso va a ser una parte diferencial en su campaña, es generar marca. De hecho, se recomienda que el color no solamente sea para su campaña, sino que si queda electo, él continúe utilizando el color para manejar recordación, para generar recordación en su proceso de desempeño, de gestión. Perfecto, Jorge. Y lo que nos dices es súper importante porque conecta perfectamente con las otras conferencias que hemos tenido oportunidad de ver o de los Facebook Live que hemos visto acá durante estos días, y es crear una marca implica mucho más que hacer, por ejemplo, una página web, que crear un logo, que crear un eslogan. Y parte de la creación de una marca tiene que ver con la buena elección de ese color. Y otro mensaje muy interesante que nos dejas es: hay ciertas campañas, hay ciertos candidatos que por pertenecer a grupos ya determinados tienen que acogerse al color de ese grupo particular, ni más faltaba, pero también hay algunos candidatos, y lo estamos viendo muchísimo, sobre todo en Colombia, que se están inscribiendo de manera independiente a través del mecanismo de firmas, que es un mecanismo totalmente válido para ellos. Así que estas personas, al ser independientes, a no pertenecer a un grupo o partido político, pueden tener la libertad, entre otras, por ejemplo, de elegir ese color que los va a representar. Y la elección de ese color no es un elemento mínimo, tiene que ser de verdad un color muy bien elegido. Y aquí lo quiero unir, Jorge, con otra pregunta que nos está haciendo Eddie, que me parece súper interesante, sobre todo porque tú no solo te has dedicado a estudiar el tema del color como tal, sino la psicología del color, que esto le da también es un elemento adicional. Entonces, Eddie por acá nos pregunta, voy a publicar lo que nos dice Eddie: los colores tienen efectos psicológicos y fomentan ciertas emociones. ¿Qué colores son los más usados en campañas políticas y cuáles son los efectos que estos crean? Pues básicamente esa sería como la mitad de tu conferencia, Jorge. Interesantísima la pregunta de Eddie. Claro, los colores tienen un efecto psicológico y de hecho me entusiasmó mucho porque uno generalmente hablaba de qué era el color desde lo técnico, pero cuando uno se mete en el mundo de la psicología del color entiende lo que es este mundo y cómo afecta desde la parte psicológica, la parte emotiva y la parte de recordación. Por eso es muy importante el despliegue y el definir el color que identifique al candidato, porque como el visual, genera recordación inmediata, por eso tiene que ubicarlo en todos los escenarios. Eso es muy importante porque el color tiene ese efecto psicológico, de emocionalidad, de preferencia. Muchas veces, muchas campañas son recordadas simplemente cuando ven el color, lo referencian con el candidato o con el partido político. Y muchos de esos elementos, Jorge, que tú comentas, y que gracias a Eddie por esta interesante pregunta, son inconscientes, es decir, no es que el sujeto sea consciente que porque ve un determinado color lo está asociando con alguien. Estos son mecanismos inconscientes y sabemos que el 96% de la información que se procesa en nosotros es inconsciente, así que pues también mucho cuidado a esto. Jorge, ¿le podemos adelantar algo a Eddie frente a lo que él nos pregunta, en particular de cuáles son esos colores más usados en campañas? ¿O nos vamos a quedar, por ejemplo, en este caso, como tú ya lo dijiste, con el azul y el rojo, que pertenecen a dos grandes movimientos políticos, en este caso en Colombia, que es nuestro país? Claro, porque pues el fondo de mi conferencia es mostrarle el efecto que tiene cada color dentro de la paleta que el ojo humano puede ver, porque también hay que aclarar, nosotros estamos limitados a un espectro visible del ojo humano, que les quiero recordar que empieza desde el violeta, pasando por el azul, continúa el verde, luego el amarillo, que es el color que más ve el ojo humano, que está ubicado en el centro del espectro visible, luego le sigue el naranja y luego el rojo. Pero de ahí en adelante, teniendo presente que el color son ondas o cargas energéticas también, de ahí al lado derecho del rojo siguen los rayos infrarrojos, y al lado izquierdo los ultravioletas, rayos gamma, todos ellos tienen color, pero el ojo humano solamente puede percibir entre ese espectro que les acabo de anunciar y la mezcla de ellos, ¿cierto? Que ese, Jorge, es el arco iris, prácticamente, ¿cierto? Esos son los colores que conforman el arco iris y que nosotros vemos muy lindo el arco iris, pero a la hora de preguntarnos qué colores estamos observando o en qué orden, pues casi nunca tenemos esa respuesta, ¿cierto? Claro que sí, Ángela, es muy buena tu apreciación. Yo los invito a que la próxima vez, todo el mundo ha visto un arco iris, pero ojalá se detallen y lo van a ver en este orden en el que les acabo de decir. Así está organizado el espectro visible del ojo humano y las combinaciones de ellas.
la próxima vez detallamos y vemos que la realidad es esa. Pero es muy importante también saber que en una campaña política, dependiendo la intensidad del color, también refleja. Hay unos colores que tienen, digamos que el azul que es un referente pues muy popular, pero no es lo mismo decir un azul intenso a un azul degradado con blanco, a que quede un azul suave o un azul pálido que no va a tener fuerza en una campaña. Entonces es muy importante dentro de esa paleta definir muy bien cuál es ese azul que define la estrategia, porque si usted debilita mucho con blanco también se va a perder el efecto del color. Y ahí nos das, pues, entonces dos elementos súper importantes para considerar. Y uno es que el color tiene muchísimos matices. Y dos, que también hay combinaciones. Entonces, también es que son una cantidad de variables. Así que la invitación para Eddie, en este caso, también, Jorge ya nos ha respondido parte de tu pregunta, pero Eddie, te invitamos a ti y a todas las personas que nos están siguiendo para que se conecten con nosotros o con la conferencia de Jorge, donde va a explicar todos estos detalles el 14 y 15 de julio, es decir, la próxima semana, domingo y lunes. Entonces, allí vamos a profundizar mucho más. Jorge, por acá otros saludos. Eduardo nos saluda, dice que qué buena conferencia. Saludos y nos saluda desde Perú. Y por acá voy a publicar no es totalmente una pregunta, pero me parece interesante que reflexionemos sobre lo que nos dice María Eugenia. Y es buenas noches, perdón, saludos desde Medellín. Puse el que no era, perdón, ese es Lisandro. Y por acá nos dice María Eugenia lo siguiente: un candidato debe siempre permanecer con el mismo color. Insisto, no es una pregunta, pero es interesante, por ejemplo, reflexionar sobre lo que nos dice María Eugenia en esta frase. Claro que sí. Y entonces, cuando ya se define la estrategia, porque el color juega un papel importantísimo en la estrategia de la campaña, porque el color genera recordación. Como le decíamos, eso psicológicamente afecta directa o indirectamente, genera recordación y eso es lo que necesitamos. Cuando hacemos un despliegue publicitario con un color, genera recordación. Claro, el candidato siempre debe permanecer con ese mismo color durante toda su campaña y en su gestión de llegar a lograr el éxito en su campaña. Pero también dentro de la estrategia de mercadeo dicen que en cualquier espacio que vaya debe permanecer ese mismo color que le escogió para su campaña. Hasta recomiendan el punto de que todos los amigos, familiares que están en el entorno apoyando la campaña se vistan del mismo color, para en cualquier espacio donde él esté haciendo su campaña tenga ese referente y la gente ya lo recuerde por ese dato. Así es, y como esto va unido precisamente a un tema de marca, entonces la marca no es algo que tú utilizas en un momento determinado y luego lo desechas, pues no debería ser así, porque construir una marca implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, así que la intención, como nos dice María Eugenia, es que ese color permanezca siempre con el candidato y luego de ser elegido con su desempeño profesional en el gobierno. Así que pues interesante lo que nos dice María Eugenia. Por acá, porque tenemos otras preguntas que también me parece que son muy interesantes, porque nos dice Eduardo, que se conecta desde Perú, ¿qué colores son los más recomendados para impactar a las mujeres en una campaña electoral? Bueno, ya que empezamos a hablar de género, ¿será que hay colores que impactan más a un género que a otro? No, el color es universal. Ahí no ha habido un estudio que diga que impacta. Claro, pues que depende de los referentes culturales de cada país, ¿cierto? Como lo dije inicialmente. Pero la verdad, no ha habido un estudio, pues, o que yo identifique algo que diga que hay una separación que no, porque eso es un efecto psicológico que está dentro del ojo, cómo se percibe y el referente que tenga yo de los colores. Pero que yo conozca que haya una diferencia, cómo impactar más a una mujer en un color, no. No, bueno, son universales. porque hablando del tema, por ejemplo, de mujeres y saliéndome un poco de la pregunta de Eduardo, hay un color que sí está asociado con el elemento femenino y es el violeta. ¿Qué nos tienes que decir, Jorge, por ejemplo, alrededor de esto? Pero el violeta, lo que pasa es que es muy diferente cuando hablamos de otros espacios, de espacios comerciales, de espacios de decoración, de atuendos a una campaña política. Puede ser, y muy interesante sería hacer una investigación sobre eso, pues porque no la he conocido, si hay una diferencia o qué prefiere la mujer, pero siempre estamos relacionando, recuerda, hay tres elementos, es el candidato, escoger un buen candidato, pues que represente al partido,
Uno es el mensaje, porque es muy importante que él sí sea coherente, y otro es el color que lo va a referenciar, que esos tres elementos van a estructurar lo que es su campaña. Increíble que el color, que aparentemente es un elemento que pasa desapercibido, sea tan importante a la hora de referenciar a una persona. Oye, por acá Dora Cecilia, lo puse también en pantalla, nos pregunta, ¿qué evoca el color amarillo? El color amarillo evoca fuerza, poder, pero vamos a, interesante pues, pero eso hace parte de lo que va a ser la esencia de mi conferencia la próxima semana. También, Adora, Lo entonces le veremos. invitamos para que pueda inscribirse. Aquí de nuevo ponemos la página web para que se inscriban. También a ti, Adora, y a todas las personas, porque Jorge va a discriminar color por color y lo que evoca cada uno y lo que simboliza y representa para una campaña electoral. Así que, pues, si les decimos en este momento, de pronto ya no nos van a seguir en el evento. Y aquí queremos darles un pequeño abrebocas de lo que ustedes van a encontrar allí. Si hay otras preguntas, también les invitamos, por favor, a que nos la formulen. Por acá nos dice Dubán Gallego, felicitaciones, es un tema excelente. Y Eddie, de nuevo, nos pregunta por acá, ya lo voy a publicar acá en pantalla, nos dice, ¿qué ocurre cuando existe un anclaje emocional negativo asociado socialmente a un partido político que dejó un mal sabor de boca? ¿Se puede revertir con un nuevo partido? No sé, está asociado con el tema del color, por ejemplo, Jorge, que es tu área de conocimiento, si tienes la posibilidad de responder a esta pregunta. Claro, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, muchos partidos en una campaña utilizan el azul, pero no es el mismo azul, porque es que usted tiene que escoger el color que diferencie su campaña de otra, así estén utilizando el mismo color. Ahí era donde yo le decía que hay que hacer énfasis en la intensidad del color. Entonces ahí, como lo dice Eddie, yo podría utilizar un color o más intenso o un poco más llamativo para diferenciar a ese referente que se tiene de ese partido que de pronto dejó mal sabor, mal sabor de boca. Entonces, yo creo que sería no descartar el color, porque también hay un referente cultural. En Colombia tenemos un referente cultural del rojo y el azul, ¿cierto? Pero no es dejarlo de lado porque de pronto tenga en su momento tuvo un mal referente, sino potencializar el color con la intensidad apropiada. Interesante eso, Jorge, porque se trata de recoger también lo que ese partido ha permitido construir para no empezar de cero, pero también hacer unas diferencias para que no se generen esas asociaciones si es que se ha tenido una mala experiencia con el partido. Por acá Claudia, que también ha estado súper atenta con nosotros en estos Facebook Live, que nos saluda desde una región muy bella que es Salamina Caldas, nos dice lo siguiente: más una reflexión, y me parece interesante que la conozcan. El color representa una asociación inconsciente que refleja la aceptación de la audiencia a el candidato. Por ende, la estrategia escogida en la campaña debe aplicar mensajes hipnóticos en relación con el color de la campaña. Jorge, ¿qué sabemos esto de lo hipnótico, de la hipnosis frente al tema del color? Si conoces un poco más, que es un tema que realmente yo desconozco muchísimo. Es que el color pues tiene muchas dimensiones, pero hablando de la psicología del color, solamente voy a dar referentes, voy a dar un ejemplo, que se sale del contexto de una campaña política, pero cuando hablamos del color aplicado en una estrategia de venta de alimentos o un espacio de comidas rápidas, ¿qué es lo que ustedes, la gente que utiliza verdaderamente el color, consciente del efecto que tiene el color? Vemos que cuando son comidas rápidas, por lo general las decoran con colores rojos, con los colores cálidos que son rojo, amarillo y naranja. ¿Por qué? Porque inconscientemente ese color no genera paz, no genera descanso, sino que permite que compre, digamos, en este caso una hamburguesa o cualquiera de sus alimentos rápidos y no se queden ahí, porque tampoco al que está haciendo la comercialización de estos alimentos le interesa que se quede, sino simplemente que lo compre y se retire. En cambio, si nosotros estamos pensando en un restaurante donde queremos que el cliente se quede consumiendo más, utilizaríamos colores fríos como son el violeta, el azul y el verde. ¿Por qué? Porque son colores digestivos, el verde sobre todo es relajante, les permite que la gente se quede más tiempo consumiendo más alimentos. Entonces, mira que eso en todos, psicológicamente, el color afecta consciente e inconscientemente de muchas formas, las emociones, todo el entorno.
Y volvemos a lo mismo, Jorge, todo depende de la intencionalidad. No es que un color sea malo, que un color sea mejor que otro, todo depende de la intencionalidad. En el caso tuyo, en la parte comercial, por ejemplo, lo vemos mucho en estos restaurantes de comidas rápidas que utilizan estos dos colores porque esa es la intencionalidad de ese espacio de comidas o de ese espacio de alimentos. Mientras que hay otros que al contrario les interesa que las personas puedan permanecer mucho más tiempo. Por acá nos dice Vicente Arcila, nos dice... ¿Qué riesgos? Jorge, ¿nos escuchas? Creo que Jorge se nos quedó congeladito. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a ver si Jorge se nos vuelve a conectar, porque parece que tuvo como seguramente alguna dificultad. Ángela, aquí está, de nuevo. Ya, Jorge, ¿nos escuchas? Ángela, se congeló la imagen, no, no Sí, te estoy escuchando. Está bien. ¿Tú me escuchas, Jorge? Yo te escucho. Ángela. No sé si las personas, les agradecemos que nos indiquen si nos están escuchando a los dos o solamente a una persona. Si escuchan a Jorge, yo lo escucho perfectamente. Jorge, ¿tú me escuchas? Hola, Jorge. ¿Aló? Esto es normal, esto pasa en vivo. Bueno, Jorge se nos desconectó. Vamos a ver si él va a volver otra vez a insistir en este momento. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Esto es normal, esto pasa en vivo y con toda la disposición a seguir, no pasa nada. Jorge, por acá nos dice Vicente, ¿qué riesgos tiene un candidato que use prendas de todos los colores en el mensaje? Eso significa que es incluyente y lo hemos visto en algunas recientes campañas en Latinoamérica, porque aquí la intención no es solamente quedarnos en las campañas que hemos tenido, por ejemplo, en Colombia, sino que lo que vos haces justamente en tu conferencia es hacer un recorrido por varios países y mostrar cómo se han llevado a cabo esas campañas. En este caso, lo que nos dice Vicente fue qué puede significar cuando un candidato utiliza entre 4, 5 y 6 colores. De pronto genera una confusión, aunque si lo hace conscientemente, como pasó en la última campaña presidencial, que no vamos a hablar de nombres, candidatos que utilizaron 4 y 5 colores, pero ellos eran conscientes de qué era lo que querían reflejar con el uso de cada color. Pero a veces el utilizar una mezcla una combinación tan grande de colores puede generar una confusión. Es mejor un solo referente que lo identifique, que sea verdaderamente lo que refleje, lo que el candidato quiere expresar, que una paleta muy grande de colores. Porque él puede ser que conscientemente lo haga y quiera reflejar eso, pero el público en general ya se le confunde. Sí, entonces la recomendación de lo que tú conoces es utilizar máximo 2 colores quizás, porque, y lo voy a hablar también como una ciudadana que también tiene derecho al voto, por supuesto, y es, cuando yo veo tantos colores, eso es lo que me genera mucha confusión. Yo no logro ubicar a una persona en un solo color, y eso en lo particular a mí sí me genera esa confusión de la que tú estás hablando, Jorge. Bueno, por acá también nos pregunta Clinton, que ha estado súper activo, ya lo has visto con nosotros acá en este Facebook Live. ¿Qué color nos recomiendas en una campaña? Creo pues, que ya la respuesta la has dado. Pero definitivamente un color que nunca recomendaría en la campaña sería el color negro, porque el negro no es color, es ausencia de color, él no refleja nada. Si lo utilizan combinados en el negro para resaltar un color más claro en la parte frontal de la campaña, como para resaltar alguna valla o alguna cosa, pero que coloquemos el color negro como referente de campaña, no genera mucha emoción. Antes, por el contrario, sí genera en el vestuario, en algunos ámbitos, elegancia, poder, pero en una campaña no se vería bien desde la parte publicitaria. Bueno, Jorge, ahí le respondemos a Clinton y por acá Eric, que también ha estado muy activo con nosotros. Me parece que esto es interesante su pregunta y es ¿qué pasa si tienes un candidato al cual su tono de piel no concuerda con el color del partido? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. No, porque igual habría que contrastarlo con otros colores. Si la persona es morena y el color es demasiado oscuro, entonces habría que contrastarlo con una camisa o con otra prenda más clara que resalte o pues no le deje ese contraste haciendo solamente que el fondo sea el color que no le conviene.
Por eso es muy importante, desde que el partido pertenezca a un partido que le permita flexibilizar el color o que no esté dentro de su código ese referente de color, es muy importante pues que una persona que lo asesore en la parte de imagen y contraste bien esas prendas para sacarle provecho a ese color, haciendo contraste con su piel. Pero es interesantísima, sí, la pregunta de Eri, y mira que yo no lo había pensado, por ejemplo, pero sí es interesante en la medida en que también hay que mirar según el color de ese candidato, y si ya hay unos colores preestablecidos, por ejemplo, por esa campaña, cómo tiene que ser la mixtura, el juego de colores, la tonalidad, porque vamos a tener dos, es decir, una persona que tiene ya definido un tono de piel, pero además un partido político que también ya tiene definidos sus colores oficiales. Y ahí pues también estaría en juego la creatividad de sus publicistas para que hagan un buen ejercicio. Bueno, Jorge, ya vamos acá con casi 40 minutos de transmisión. Mira que el tiempo pasa corriendo, no lo sentimos, sobre todo cuando hay tanta interacción. Les agradecemos muchísimo a tantas personas que han estado conectadas desde el inicio con nosotros, a los que se han venido uniendo y también a todas las personas que van a poder ver de nuevo este video en repetición, porque sabemos que van a hacer mucho. Yo creo que vamos a ir cerrando acá con una buena reflexión que nos hace Claudia. Con esa cerramos nuestro Facebook Live de hoy. Acá les leemos, dice, ¿qué ejemplos de asociaciones de colores con audiencias nos pueden dar cuando un candidato se presenta a hablar con determinada audiencia para que éste use y para la decoración del lugar como los siguientes campesinos igual, estudiantes igual, comerciantes igual, jóvenes igual? Es decir, estamos hablando de una caracterización de públicos como los campesinos, los estudiantes, los comerciantes, los jóvenes, las personas de la tercera edad. Es interesante esta pregunta de Claudia porque, Jorge, en una campaña, a diferencia de pronto de un elemento comercial, nos vamos a encontrar con públicos muy diversos en cuanto a edad, a raza, a color, a creencias, a escolaridad, a género. Nos vamos a encontrar con una mixtura de poblaciones gigante y la pregunta de ella es, bueno, esas asociaciones frente a este público que es tan diverso cuando se trata de campañas electorales. ¿Qué podemos decirle a Claudia? Y ya con esto vamos cerrando nuestra transmisión de hoy. Claro, Claudia, a ver, no, por eso desde el principio dije que usted, el candidato, debe identificarse con el color con que se va a publicitar, con que va a vender y va a generar su marca. Eso quiere decir que en cualquier espacio, con cualquier tipo de población, debería tener ese mismo referente. No puede cambiar el color porque va a hablar con un campesino. Él debe definir cuál es el público que él está queriendo captar, pero desde el inicio de su campaña debe elegir los colores. Por ejemplo, te voy a dar un adelanto que lo vas a ver en la conferencia. El naranja, el naranja lo asocia con la juventud. Entonces, por ejemplo, en algunas campañas mezclaron el blanco, que es neutro, que genera limpieza, pulcritud, y lo mezclan con naranja y con el azul, que es un referente ya cultural en Colombia, y el naranja lo mezclaron intencionalmente, era porque querían abarcar o atrapar ese público joven, que es de los colores que más llama a la juventud. Entonces, desde el principio tenemos que referenciar, porque si no confundiremos al público. Ese color que yo defina, con el que yo me identifique, del mensaje que yo quiero transmitir. Por ejemplo, eso también está, y por eso los invito a que vean mi charla, el verde. Entonces, el candidato que utiliza el verde intencionalmente es porque está comprometido y así es el referente que se tiene con el medio ambiente. O sea, que él va a apoyar y a cumplir con los referentes del medio ambiente que sigue el mundo hoy. O sea, que está comprometido con el planeta. Entonces, todos esos colores se combinan, pero intencionalmente sabiendo que lo va a representar. ¿Qué significa? Uno no va a una campaña ni genera una marca con cualquier color. Por eso la importancia de la psicología del color y cómo influye el color en el efecto final del votante. Perfecto, Jorge, pues muy interesante, ya llevamos 40 minutos de transmisión. De nuevo están viendo acá en el insert, en la página web donde se pueden inscribir para que vean esta y otras 15 conferencias más que son grandiosas y que nos van a permitir complementar esta información que ustedes han obtenido acá. Hemos hecho estos Facebook Live como un ejercicio para que ustedes también puedan generar esa interacción con los expertos que van a estar en este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, que para quienes de pronto no tienen toda la información, les recordamos que este fue un evento que se llevó a cabo hace 2 semanas, entre el 18 y el 21 de junio, que tuvo cada día más de 1000 personas conectadas en simultánea, y al hacer la evaluación del evento 8 días después, es decir, hace 8 días,
Nos han pedido cientos de personas que volvamos a reabrir el evento. No lo vamos a reabrir con las 33 conferencias, que es el evento original, sino con 16 conferencias que pertenecen al pilar de marketing y comunicación política. ¿Y esto por qué? Porque a nosotros nos interesa hacer pedagogía electoral, nos interesa también formar a estos líderes que se están postulando a cargos de elección popular, no solamente en Colombia, sino en Argentina, en Bolivia y en otros tantos países que el próximo año, por ejemplo, también van a estar en elecciones, para que esos buenos candidatos lleguen a ocupar estos cargos, que van a tomar las decisiones que nos van a afectar a todos, Jorge, a usted, a las personas que nos están siguiendo, a los que están viendo este video, a todas las personas. Por eso el interés de hacer pedagogía electoral, para que puedan llegar los mejores a tomar las decisiones que en última nos van a afectar a todos. 43 minutos de transmisión, Jorge, y quiero darte la palabra para que nos des ya tu mensaje de despedida y la invitación de nuevo para que se conecten con tu conferencia en 8 días, domingo y lunes. Claro, los invito a que vean la conferencia, porque en la conferencia el deseo del público que nos está viendo es saber cuál es el efecto que tiene cada color en la campaña. Porque cuando yo voy a seleccionar como candidato un color, como ya lo he dicho en varias veces, debe identificar mi sentir, lo que yo quiero transmitir. Entonces, los invito a que vean mi conferencia, porque ahí sí voy a hablar de cada color y el efecto que tendría en el votante, que esa sería la herramienta para que el que esté iniciando su campaña pueda valerse de ese referente y crear su propia marca. Qué bueno, Jorge. De nuevo, muchas gracias por haber entregado esta información, este conocimiento de manera desinteresada, que hayas hecho todo el ejercicio investigativo durante estos últimos meses, porque sabemos que esta no es propiamente tu área de desempeño, pero aún así quisiste hacer esa investigación para poder entregarle a tantas personas que se están postulando a los cargos de elección popular, para darle herramientas para que puedan llegar. Y si queremos una renovación, que muchas veces nos hemos quejado de los políticos que están allí tomando las decisiones, pues entonces apoyemos a estas nuevas personas que se están postulando a estos cargos para que lleguen. Mire, ni Jorge ni yo tenemos ninguna intención de postularnos a un cargo público, ni un cargo de elección popular me refiero, ni tampoco pertenecemos a ningún partido político, ni militamos en ningún grupo político. Lo que hacemos acá es pedagogía, porque los dos tenemos de base que somos pedagogos, que somos maestros y que nos encanta educar. Entonces, este es el mensaje y este es el espíritu con el cual ha nacido el Congreso, y a través del Congreso estos espacios de interacción con ustedes. Entonces allí está la página web para que se inscriban, para que reserven su cupo. Nos van quedando muy poquitos porque la gente ha respondido de una manera increíble. Ya llevamos alrededor de 2.000 personas que se han inscrito para poder conectarse a las conferencias del próximo 12 al 15 de julio. Así que bueno, con esto ya nos despedimos. No sin antes decirles que mañana también, lunes, nos vamos a ver por este mismo canal, por acá por este Facebook, a las 7 de la noche, hora Colombia, con una extraordinaria conferencia, como todas las que hemos tenido, que se llama Inteligencia Relacional Política, con una persona que es muy experta en el tema, que se llama Mario Abril, que nos acompaña desde Ecuador. Así que con el maestro Mario nos vamos a ver mañana a las 7 hora Colombia, y los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que han permanecido con nosotros conectados, por sus preguntas, sus saludos, sus reflexiones, y también a las personas que nos están viendo de nuevo en repetición en este video. Gracias por ese despertar de conciencia que estamos teniendo, porque de todos depende que las cosas cambien y no solamente quejarnos, sino hacer algo para que todo realmente sea mejor. Muchas gracias y chao, chao.